Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema que realmente es súper importante y es cómo gestionar las multigeneraciones en la empresa. Y creo que no solamente en la empresa, vamos a terminar hoy en este rato haciendo una reflexión que nos va a servir seguramente para la vida. Bueno, vamos a empezar con unas frases que quiero que se conecten aquí conmigo y las piensen. ¿Qué tal eso de todo tiempo pasado fue mejor? ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? Bueno, los más jóvenes quizás no, pero también. ¿Qué tal eso de detrás de todo hombre hay una gran mujer? Bueno, pues para los millennials y centennials les cuento, esa frase era famosa, era reconocida y era bien vista. Hoy ninguna mujer va a decir yo no estoy detrás de nadie. Todas las mujeres vamos a decir eso, pero eso ocurría. ¿Qué tal esto de le fue como a los perros en misa? ¿Ustedes se imaginan cómo le iba a un perrito que entraba a misa? Me parece terrible. Yo soy absolutamente animalista. Hoy en día le dices eso a un millennial o un centennial y cómo que le va a ir mal a un perro en misa. De hecho, yo a veces voy a misa con el perro. Tengo 3 perros, de hecho. Bueno, eso de ver y no tocar se llama respetar, decían las mamás. En este momento es ver y no tocar porque tú tienes mi espacio, yo tengo tu espacio, a pesar de que somos latinos, o muchos compartimos esta cosa de esta aproximación muy cercana, ya eso no funciona. Y este tema de que cada hijo viene con el pan bajo el brazo, pues hacía que nuestras abuelas seguramente tuvieran 10 hijos. En este momento eso no funciona tampoco así. Entonces, fíjense que las generaciones van teniendo una serie de creencias, de mitos y de vivencias que son diferentes. Bueno, y entonces, ¿para qué entender el viaje transgeneracional? Podría ser mucho más fácil decir, simplemente a mí me interesa lo mío, me pongo en mi propio tema, en mi propio sesgo y soy feliz, pero no. Esta es la primera vez que puede haber 4 generaciones juntas en una mesa de trabajo. ¿Ustedes saben lo que es eso? 4 discursos diferentes. Hoy el líder es el que tiene la capacidad de inspirar, no es solamente el jefe. Y eso creo que lo han visto ya con varios de los temas que han tratado mis colegas. Muchas empresas hoy tienen modelo matricial. ¿Qué implica un modelo matricial que no es jerárquico? Implica que necesitamos influenciar mucho más, que tenemos que hablar mucho más con todos, que hay que convencer a mucho más gente. Los millennials son el 27% de la población mundial y los centennials son el 32% de la población mundial. Entonces, si no los entendemos y son nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros empleados, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y la generación X tiene el 60% en este momento de los cargos directivos en el mundo. Entonces, también hay que entenderlos porque hoy los X siguen en el poder. Y bueno, y los boomers tienen una gran capacidad adquisitiva y son de hecho los que más capacidad de consumo tienen en este momento en los países desarrollados. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí como para que digan, bueno, ¿de qué está hablando Claudia? ¿De qué estamos hablando con eso de las generaciones? Acá les doy un marco. Hay varios autores que hablan de diferentes años, pero acá les estoy dando un marco en general de los años que tiene o de los que nacieron cada una de las generaciones. Aquí los pueden ver en la presentación. Está la generación silenciosa, que esos ya son los bien abuelos, los baby boomers, 1945 al 64, la generación X, que es los que tienen los mandos grandes en este momento, del 65 al 80, los famosos millennials del 81 al 93, los centennials que vienen detrás, que es del 94 al 2009, y la generación alfa, que de ellos no vamos a hablar hoy porque son los niños más chiqui hoy, que son una generación bien distinta, que son absolutamente digitales desde bebés y que vivieron una pandemia, e incluso solo lo menciono, muchos de ellos hablan incluso como caricaturas. ¿Por qué? Porque aprendieron a hablar en una pandemia con caricaturas, pero ese no es el tema hoy. Hoy vamos a hablar de empresas. Bueno, y cada generación tiene algo que lo marca, ¿no? Tiene esto que llamamos estereotipos. Por ejemplo, la generación silenciosa nació entre 1928 y 1945 y, por ejemplo, estuvo profundamente marcada por la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que la gran teoría sobre las generaciones sale en Estados Unidos y, por tanto, hay muchas cosas que se hablan desde allí, desde la lógica y la historia de Estados Unidos, pero esto podremos decir lo que es global. Están los baby boomers, que vivieron eventos globales como la guerra de Vietnam o la llegada del hombre a la luna. Ellos son los del peace and love, absolutamente hippies, librepensadores. Casi que todos los abuelos tuvieron su momento de marihuana en algún momento. Estos son justamente los boomers. ¿Con qué seguimos? Con los X, los jefes ahora, muchos de los jefes ahora. Esto vino después, vio el final de la Guerra Fría y el avance del SIDA. Tuvieron muchas dificultades para conseguir trabajo en algún momento, vieron la caída del muro de Berlín, vivieron muchísimo, por ejemplo, por acá el tipo de rock en español y no son digitales puros. Para mí son muy valientes porque tuvieron que vivir
una época donde no había máquina de escribir y hoy en día siguen de jefes y pues tienen todo este tema de una comunidad global e inmediata. O sea que para mí son profundamente valientes los X. Tenemos la actual generación Z o los millennials que tuvieron a mano la inmediatez de la tecnología, ¿no? Los millennials, muchos se criaron sin sus mamás en casa, entonces son bastante mimados y viven mucho de sus experiencias, ¿no? Ahora, me gustaría darles algunos tips para relacionarse con justamente cada una de estas generaciones. Quiero hacer una aclaración porque yo no creo en estereotipos, entonces yo no puedo decir que todos sean exactamente iguales. Pero hay una lógica, si tú viviste en un año o no en otro, que te hace una lógica histórica y sociocultural y por tanto, pues digamos que ellos tienen, o cada generación tiene una serie de preferencias. Ustedes pueden estar pensando, yo me siento super boomer, yo me siento muy millennial, también es absolutamente válido, pero vamos a tener como algunos lineamientos para poderlo hablar. Sin embargo, les repito, no son estereotipos puros ni todo el mundo es exactamente igual. Los boomers, hay que respetar la sabiduría y su conocimiento. El 84%, por ejemplo, prefieren las compras en tienda, entonces hay que tener ese acompañamiento en tienda. Cuando son tan buenos consumidores, pues no lo podemos perder. No los trates de anacrónicos, no les digas es que tú no sabes de eso. Les gusta mucho que les muestren lealtad y cuando haya un conflicto, habla con ellos en vez de enviar un correo electrónico o de mandarles WhatsApp. Ustedes se dan cuenta, pronto ustedes se van a sonreír, me pasa normalmente cuando hablo de esto, esos casi podcasts que mandan las tías grandes, los abuelos, las mamás, que son larguísimos, es porque no les gusta escribir un WhatsApp, se sienten hablando con nadie. Entonces ellos prefieren muchas veces una llamada. Vamos con los de la generación X. Hay que motivarlos a enseñar y compartir su conocimiento. No tomen decisiones sin por lo menos informarles lo que van a hacer. Ellos son muy controladores. Entienden sus horarios excesivos, son workaholic e intenten ser puntuales. Tampoco les gusta mucho el tema de la impuntualidad por lo mismo, porque son controladores. Cumple siempre lo que prometen. A ellos les gusta ver que se cumplen las cosas que se dicen. No rete sus valores y costumbres, no lleguen con un tema político con ellos donde ellos están convencidos o no les digan que para qué van a misa si XXX, no son los temas. Hay que respetarlos y escucharlos. Y no hables de su edad en negativo porque ellos no quieren sentirse viejos y es más, no se sienten viejos. J-Lo es de la generación X. ¿Usted la ven vieja? No. Shakira también, tampoco lo es. Solo por poner 2 ejemplos femeninos, pero tengo, pues, muchos más. Y definitivamente es gente que todavía está muy, muy joven y que claramente no va a querer que les digan viejos. Los millennials, los famosísimos, no los juzgues nunca. A ellos no les gusta sentirse juzgados, no les gusta sentirse criticados, les gusta mucho hablar. Ten una mente abierta, nada de chistes sexistas ni racistas. Yo me he encontrado en todo lo que he estudiado, digamos que por mi libro y por los talleres que he tenido que hacer, que normalmente la generación X era un poco bully, era un poco acosadora, hacía chistes pesados, le decían a uno el gordito, es que usted siempre será el gordito, le podían decir a la gente estos chistes y aunque no juzgo si era bueno o malo, para mí no, no me parece chévere, igual era normalizada esa conducta. En este momento, mucho cuidado con eso, porque se toma como acoso, como irrespeto. Hay digamos, una frontera que es muy delicada allí. No les hables de religión, háblales de espiritualidad. Hay un estudio de Harvard, de hecho, que hicieron en Estados Unidos, donde dicen que el 70% de los millennials sí creen en ser espirituales, pero no religiosos. Entonces ellos meditan, ellos creen en el universo y eso está bien, todo está bien. La realidad para mí también es un poco neutra. Sin embargo, el tema es cómo lo interpretan los demás. Entonces aquí es importante eso. No los motives solo con un salario. Ellos quieren otro tipo de cosas como experiencias, conocimiento, oportunidades de aprender y de viajar, por ejemplo. Respeten sus horarios. Les gusta mucho tener unos horarios claros porque ellos no dedican su vida solo a trabajar. Y escúchalos mucho. Hay que escucharlos muchísimo porque ellos siempre tendrán cosas que decir, momentos complicados, tienen una vida absolutamente pública, porque hoy la vida es pública, y más para ellos. Los centennials. No seas lento en tomar decisiones con ellos. Pensemos que los centennials son los primeros que son nativos digitales. O sea, ellos sí creen en que Wi-Fi no puede ser que haya un sitio sin Wi-Fi en el mundo. Ellos tienen que estar conectados permanentemente. Entiende sus tiempos de trabajo y descanso.
porque definitivamente para ellos el tema no es trabajemos 24 horas al día. De hecho, les cuesta mucho el trabajo en oficina porque ellos quieren salir, conocer, aprovecha su gran conocimiento tecnológico, ellos son muy buenos en eso. Invítalos a dar ideas en proyectos colectivos, que no te importe la formalidad, a ellos no les importa el tema jerárquico ni formal, ellos no van a llegar a decirte doctor, doctora, licenciado, ellos te dicen, a mí me dirían Clau, absolutamente. Entonces ellos te van a decir por nombres, por seminombres, cada vez más chiquitos los nombres y es así que funcionan. Y invítalos a participar en voluntariado y activismo. Les gusta el voluntariado, les gusta cuidar los animales, el medio ambiente, lo cual es súper lindo porque están enseñándonos un montón de cosas. Bueno, entonces, aquí ya, después de que les cuento algunas cosas, ¿qué hacer si, por ejemplo, les voy a plantear unas situaciones? Los más jóvenes no quieren prender su cámara. Hay algunos que me están viendo, pueden estar pensando, no, es que qué pereza, yo por qué tengo que prender la cámara. Recuerden, los X son muy controladores y van a querer muchas veces verte, van a querer muchas veces saber qué está pasando. Entonces es bueno poner reglas claras para que se sepa en qué reuniones prendo la cámara y en cuáles no, que no sea una cosa como arbitraria, sino un acuerdo. El jefe se va tarde en la oficina. Si el jefe siempre se va tarde, tú estás presencial, tú no tienes por qué irte igual de tarde. Tú simplemente le dices a tu jefe que tú te quieres ir más temprano. El tema del jefe, que se vaya tarde, a menos que pues haya un pico de trabajo o algo así, pues es un tema de él personal y es una decisión y yo no puedo juzgar ni al que se va temprano ni al que se va tarde. Mi jefe es muy conservador, está bien, precisamente por eso tenemos que abrazar la diversidad. Hay que entenderlo, no necesariamente entender quiere decir que me tengo que volver igual de conservador, yo puedo guardar mi esencia, pero debo respetar lo que los demás piensan. Los millennials no se comprometen, frase que he escuchado muchas veces. Yo creo que sí se comprometen. El tema es que se comprometen con lo adecuado, no se comprometen con lo que se quiere comprometer un X. Ellos se comprometen con otras cosas. Y justamente de eso se trata en una empresa o en la vida. Tienes que encontrar los motivadores del otro para ver qué es lo que le llama la atención y se comprometa contigo y tú puedas influenciar mejor. Los más jóvenes no aguantan un regaño. Seguramente varios han escuchado eso o a varios les han pasado. Posiblemente no los regaños de antes, posiblemente hay que tener unas conversaciones diferentes. Mi hijo tiene un perrijo. Yo he escuchado que a algunos les cuesta un montón ese tema del perrijo. Es válido, es válido. Los hijos, pues yo sé, son humanos y demás. Tengo hijos humanos, pero también tengo hijos perros. Y sé el cariño que se le puede tener a un perrito. Entonces, pues es entenderlo y no juzgarlo. El dueño de la agencia no responde WhatsApp, por ejemplo. Es que yo siempre le escribo y no me quiere responder y me deja en visto. Llámalo. Quizá no le guste el WhatsApp. Quizá sea de la generación donde no ame precisamente el WhatsApp. ¿Cuáles son los sesgos más frecuentes para que los pienses, los analices y tal vez te salgas de ellos? Porque el tema con los sesgos no está en que los tengas, está en que los gestiones. Entonces, los millennials no se comprometen, ya lo hablamos, los boomers no entienden de tecnología, explícales. Mi generación es la mejor de todas, no sé, todas las generaciones van a tener su buen momento. Hay que sufrir para alcanzar el éxito. No me da el tiempo para contarles una experiencia que alguna vez vi en un foro internacional, pero el boomer y el X cree que hay que sufrir mucho para poder lograr el éxito, mientras que los más chiquitos piensan que, miren, todos los youtubers, los influencers, lo que quieren hacer los chiquiticos, están montando videos desde los 5 años, es porque piensan que el éxito se consigue rápido y el tema de la plata fácil les gusta, mientras que eso no fue lo que le enseñaron a la generación X. Entonces, pues hay que tratar de entender que no necesariamente es sufrimiento. Cada quien puede emprender, puede tener su viaje y hay que respetar el viaje del otro. ¿Tu jefe te debe garantizar el plan de carrera? No, pero eso no ocurre en ninguna generación. Tu jefe te puede ayudar, pero el plan de carrera de cada quien es de cada quien. Mi plan de carrera es mío y yo puedo pedir cosas, pero no necesariamente me las tienen que dar. A mí me tienen que entender porque yo soy así y nadie me va a cambiar. No es exactamente eso. Si yo pido empatía, yo tengo que dar empatía. Entonces yo debería entender qué pasa con las otras generaciones. Y te pregunto de una vez ahí que estás muy atento, ¿qué es eso que tú estás haciendo para entender a los demás? ¿Cuál es tu esfuerzo para entender otras generaciones? Aquí les voy a poner un caso. Como esto era un workshop, yo quiero que ustedes lean esto y me digan cómo lo resolverían. Vamos a imaginarnos que hay una chica de 27 años que es feminista activa y participa de todos los grupos de apoyo a minorías en la organización donde tú estás.
El equipo de recursos humanos la aprecia mucho. Tú eres su jefe y estás notando que su desempeño ha bajado. Es impuntual, no cumple con los reportes y nunca prende la cámara. Intentaste hablarle de manera directa y su reacción no fue la mejor, ya que inmediatamente fue reactiva. Dijo que la estaban acosando y que era un caso de machismo. ¿Qué sería lo más adecuado en este caso? Seguramente ustedes allá tienen mil ideas en la cabeza y pueden estar pensando, pues es que la están acosando, es que está muy mal que la presionen. Ojo que hay que tener ciertos niveles donde hay una exigencia y una responsabilidad en lo que yo hago. Entonces yo puedo ser activista, feminista, puedo tener 20 cosas, pero tengo una responsabilidad en la empresa que me está pagando. Entonces, el tema es también la forma como se hace, pero siempre hay que tener datos y hechos para decirle, en el caso de esta chica, qué es lo que no está funcionando, por qué no está haciendo las cosas bien, y con datos y hechos no hay discusión alguna. No se quedan, es que yo creería, yo pensaría, a mí me parece. Es un tema de yo estoy viendo esto en ti. Y eso es lo que hay que hacer para que no se genere un tema de acoso, sino que se genere un caso de un, vamos a decir, regaño, un llamado de atención, que es absolutamente normal en una organización. Aquí les pongo otro para ver cómo lo piensan. Tu jefe es muy exigente, tiene 45 años y le gusta trabajar mucho, a tu juicio en exceso. Envía mensajes los fines de semana, cita muchas reuniones de seguimiento. Tú sientes que a veces pierdes mucho tiempo explicándole todo, pero él quiere tener todo bajo control. Siempre dice que el diablo está en los detalles. Tú llevas 2 años en la posición y sientes que tu jefe no te deja crecer. Te gusta ser autónomo, pero ella a veces no te deja. Hay una nueva posición en otra área que te interesa, pero no te sientes en la confianza de decirle, porque si tienes que quedarte, sientes que lo va a leer como una falta de lealtad. ¿Qué sería lo más adecuado en este caso? Bueno, entonces allá debes estar pensando muchas cosas. No, pues mejor no, mejor quédate ahí, no te presentes, o preséntate y qué importa, de pronto no te sale. Pues bien, un poco el tip o el consejo, si podríamos llamar, que daría para entender la generación, es tener una conversación abierta con ella. Nunca deberías llegar a este punto donde tú sientes que no te está dejando crecer, sino decirle básicamente cuáles son tus necesidades a través de una comunicación asertiva y de una reunión donde tú le pidas para contarle cómo te sientes. No la juzgues, dile cómo te sientes y cómo te gustaría estar para que ella te apoye. Involúcrala en tu decisión y seguramente te vas a poder presentar en otra área. Espero que ahí más o menos les haya dado un poquito de orientación. Una reflexión para entender más. Escucha más y habla menos. Yo creo que esto funciona para todas las generaciones. Muchas veces queremos como dar, pontificar, ser dogmáticos y decir lo que debe ser de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pues les quiero contar algo. Yo también soy coach. Y esto es una creencia limitante cuando creemos que todo tiene que funcionar como nosotros creemos. En la medida que escuchemos más, que nos rodeamos de gente diferente, vamos a lograr entender la postura de otros. Y no hay nada más rentable que tener grupos diversos y que te den puntos de vista diferentes. Cultiva la empatía. La empatía es un término que está un poco ya trillado, pero la empatía real está en que, no en que te pongas los zapatos del otro, porque de pronto los zapatos del otro no te sirven. Te pueden quedar chiquitos, te pueden quedar grandes, te pueden tallar. El tema está en que tú de manera colaborativa, solidaria, entiendas al otro. Entonces no juzgues antes de entrar a entender qué le puede pasar a esa otra persona. Y sobre todo, si eres un líder o si al revés tienes un jefe que es mayor y tiene ciertos temas, trata de entenderlo también desde su generación y desde sus necesidades. Nunca asumas. Esa es otra cosa muy importante. No asumas que tu jefe es así porque. O no asumas que tus colaboradores son así porque. Trata de entender los contextos y observa más. Entiende los motivadores de los demás. Si eres el jefe, preocúpate por entender más que por ser entendido. Eso es supremamente importante. Preocúpate por entender a los otros y no digas que el que tiene que ser entendido eres tú, porque el mundo no gira alrededor tuyo, menos si tú quieres ser un líder que influencia. Y tómate el tiempo de rodearte de más gente diferente, como te lo mencioné hace un momento. En la medida que tú oyes cosas distintas, va a ser genial porque vas a empezar a entender otra gente, vas a empezar a entender otros puntos de vista que te van a nutrir un montón para tomar decisiones más acertadas. Bueno, y ahora, ya aquí es nuestra última frase antes de algunas preguntas, de una frase de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista genial,
que hablaba mucho de la importancia de entender una buena relación con la terapista, digamos, y la persona, porque todo está en el potencial de ser observado por el ser humano, desde el individuo. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Entonces, deja de buscar a los demás para buscar que todos sean iguales a ti. Claudia, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Yo soy millennial, entonces tengo como todo lo de las generaciones pasadas sumado a las de más adelante, entonces estoy como en el medio. Me gustan cosas del pasado, pero también me Ok. gustan cosas de las generaciones del futuro. Entonces, pues muy interesante todo esto que nos comentas, pero yo quiero aterrizarlo un poquito al tema empresarial y es cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrentan las empresas que cuentan con múltiples generaciones. Bueno, yo creo que justamente fue lo que traté de navegar en la presentación y es entenderse, porque si cada uno se centra y se queda solamente en su punto de vista y en lo que entiende como su creencia de lo que debe ser, del deber ser, pues ahí no vas a encontrar nunca un acuerdo. Y si tenemos cuatro generaciones, como les mencionaba al principio, sentadas en una mesa, pues cada uno va a decir desde su lado que tiene la razón y Ujú. no es cierto. Hay que llegar, digamos que a puntos de encuentro. Entonces yo creo que hay varias cosas, fíjate, si la mayoría de los cargos directivos en este momento los tiene la generación X, la mayoría de los chicos que están en la base son centennial y millennial Ujú. y piensan bien distinto. Entonces llega un X donde puede sentir que necesita dar un llamado de atención muy fuerte y piensa que ni el millennial ni el centennial lo va a aguantar. Así es. Y sabes, no lo va a aguantar en el tono que él lo aguantaba cuando era más joven. Lo tiene que aguantar en un tono distinto. Entonces, ahí está el tema. Yo no puedo, si yo soy un buen líder, Ujú. creer que la gente se va a volver exactamente cuando yo tenía 20 años o 25. Eso no es, porque eso ya es diferente. Entonces, es entender eso, ¿no? Es navegar esa diferencia que a veces nos cuesta un montón. Así es. ¿Tú crees que las empresas deberían replantear, por ejemplo, su reglamento interno teniendo en cuenta esta convergencia de generaciones? Yo creo que sí, yo creo que debe haber políticas, digamos, donde entendamos si, por ejemplo, yo tengo una empresa donde el 70% son millennials, yo tengo que entender qué es lo que quieren los millennials. Entonces es más, ok, dentro de los millennials puede haber muchos que no quieran tener hijos. Entonces yo el día de la familia no me lo quiero inventar con 20 regalitos para 3 niños como antaño, porque eso ya no pasa. Entonces tengo que entender si es el día de la mascota lo más interesante. Entonces si yo quiero tener motivada a mi gente, si yo quiero tener realmente, atraer el mejor talento, si quiero crear una marca empleadora, si quiero tener grupos de alto desempeño, definitivamente tengo que entender qué Ujú. políticas ya no aplican y qué políticas nuevas me pueden servir para tener a la gente motivada y con alto nivel de compromiso. ¿Cómo manejar, por ejemplo, el tema de los sesgos en el ámbito empresarial? Wow, esta es una pregunta súper amplia, pero yo te diría que, y aquí pues lo tocamos un poco por el lado, hay que trabajar en un tema que para mí, de hecho en mi libro lo menciono porque es Ujú. la inteligencia en la diversidad. Mi libro se llama Diversity Q y justamente es cómo puedo tener un IQ mejor, un modelo de inteligencia distinto para manejar lo diverso. Entonces, yo sí creo que hay que entender y abrazar la diferencia y para yo abrazar la diferencia, tengo que dejar mis sesgos y manejarlos. Pero ¿sabes qué es lo primero que hay que hacer, Lau? Hay que ser consciente que los tengo. Así es, Si yo no importantísimo. hago un proceso de autoconciencia, autoconocimiento y no entiendo que tengo sesgos, pues para mí está normal y Ujú. todo está así normal y no es normal. No es normal manejar mal los sesgos. Así es, pues es un tema también de lo que uno aprendió en casa, Sí, de lo que viene con uno desde el hogar, así con las es. generaciones pasadas, que por supuesto no son lo mismo que uno vivió. Pero, ¿cuáles son los sesgos que más se utilizan actualmente en este mundo empresarial y con los que debemos acabar? Bueno, hay varios. Si hablamos justamente de generaciones, pues hay varios como los que yo estaba mencionando, pero hay uno mucho y es como yo cómo hago para tocar, para
tener un nivel de exigencia diferente con los chicos más jóvenes. Ujú, Eso es uno que es complejo. Otro es pensar que los chicos más jóvenes no van a querer estar un tiempo largo en mi organización. Otro es que la gente más grande no entiende de tecnología ni puede entender de nuevos negocios. No es cierto tampoco. ujú, Otro sesgo que está muy amarrado a lo que se llama ageism en inglés o edadismo en español es el tema de que la gente mayor de 45 años ya mejor, no, ya no, ya ujú. tiene demasiadas mañas, decimos, o no, ya no, eso yo prefiero uno Sí, más joven, eso es terrible, porque si tú te pones a pensar algo, Lau, hoy la gente a los 40 o 45 está en la mitad de su vida, así es. o sea, puede llegar a 90, entonces le quedan 40, 30, 35 años por vivir y te están jubilando 10, 12 años después. Entonces, eso no tiene ningún sentido porque ahí en ese momento quedas como, wow, pero si me quedan 30 años, ¿qué más hago? Entonces, eso cambia un montón y la expectativa con la gente mayor debe también cambiar. Entonces, hay que hacer una buena mezcla. Si tú me Ujú. preguntas qué deben hacer las empresas tienen que tener buena mezcla. Ni los millennials están absolutamente listos para estar solos, y los X necesitan también a los millennials y los boomer, wow, todavía los que están por ahí trabajando, que les gusta, pues qué bueno, porque la sabiduría la dan los años. Hay cosas que solo pueden dar los años y hay que respetarlo. Entonces, para mí está en abrazar la diversidad, incluso a través de abrazar las diferentes generaciones. Precisamente, ¿cuál sería ese consejo que se le puede dar a las generaciones mayores y a las generaciones menores en este ámbito empresarial? Sabes que a mí me parece súper interesante tener un diálogo común donde haya unas reglas del juego claras. Y esas no te las tiene que poner el CEO, no tiene que ser de recursos humanos arriba, de pronto la empresa es chiquita o de pronto tú esperas que los grandes te digan qué hacer. No, es con tu equipo de trabajo, tú generas una cultura, así tu equipo sean 3 personas. Ujú. Tú dices, aquí nos respetamos, aquí no va a haber bullying, aquí yo te respeto si no quieres prender la cámara, aquí yo te respeto si la quieres prender, entonces hagamos un punto medio. Yo creo que el tema mucho es de negociar, nos falta mucho hablar porque muchas veces estamos perdiendo esta conexión como personas. Entonces, mi consejo para los que son líderes y para los que quieren generar un mejor ambiente, definitivamente es tener mejores conversaciones, lo que ya se llama en coaching conversaciones poderosas, Ujú. donde tú realmente entiendas qué es lo que quiere el otro y cómo te entiendes. Si hablamos y llegamos, digamos, a acuerdos, pues nos va a ir mejor. Pero si todo el mundo se guarda su pedazo, pues no hay comunicación y ahí no sabemos y estamos asumiendo. Ante una situación de un sesgo muy marcado, ¿cómo debe actuar uno? Siendo de la generación Z o millennial o centennial, ¿cómo reaccionar ante esto? Pero me estás preguntando tú misma cómo haces con tu sesgo o si ves tú a alguien de tu equipo que tiene un sesgo muy Pueden ser marcado. las 2 porque Ok, uno está viendo todo el tiempo y constantemente este tipo de ok. situaciones en las compañías. Entonces, ¿cómo debe actuar uno ante una situación de sesgo para uno? ¿Y cómo debe actuar ante una situación de sesgo que uno está viendo constantemente? Ok. Pues definitivamente cuando el sesgo es de uno, uno tiene que llegar a un momento de conciencia, que para eso pues hay muchas formas de hacerlo, desde el coaching, desde la meditación, desde entender qué es lo que te molesta, por ejemplo, hacerte unas preguntas de reflexión, qué es lo que te molesta de otros, qué es lo que en lo que no te mueves con comodidad, qué es lo que te molesta a esa persona, porque muchas veces es la ley del espejo y es que tú te reflejas en ellos en lo malo y en lo bueno. Así es. O un sesgo de afinidad, donde tú solo quieres estar rodeado de todos como tú y dices que todos son divinos, ¿no? Yo he visto Esto eso, es un eso tema de es muy seguido. proyección en Claro, entonces tú entrevistas y contratas gente como tú porque es divina, es rápida, es genial, es inteligentísima y te estás definiendo según tú a ti mismo. Entonces es un poco hacer conciencia. Si es tuyo, es hacer conciencia. ¿Qué se puede hacer con eso? Además de hacer conciencia, por ejemplo, en procesos de selección es buenísimo algo que se llama el arbitraje. Encuentra un tercero que te ayude, alguien más, no decidas tú solo. ujú. Venga, yo quiero oír otros puntos de vista, pero entonces no te consigas al que piensa igual que tú. Consíguete a alguien que piense distinto y ahí entonces empiezas a armar lo que son equipos de alto desempeño, porque lo que necesitas en un equipo de alto desempeño es tener gente distinta. Cuando tú ves que el sesgo es de otra persona de tu equipo, hay que tener una conversación con datos y hechos. Mira, esto no está bien por esto, esto y esto no está bien por esto, estoy notando esto, me dijeron esto, yo siento que está pasando esto contigo y no me gusta porque no me está generando un ambiente chévere. ¿Cómo te sientes con eso? ¿O por qué reaccionas así? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Al tener un contexto así que sea sano y Ujú. digamos que psicológicamente seguro, pues tú puedes tener una conversación donde el otro caiga en cuenta. Es que muchas veces las personas con sesgos no saben que los tienen.
Entonces actúan de una manera prejuiciosa, equivocada, pero no saben que los tienen. Entonces, tener conversaciones abiertas es buenísimo, siempre y cuando haya pues, respeto y demás, porque eso te permite nutrirte de lo que te está diciendo el otro y entender otros puntos de vista. Así es. Y volviendo un poquito al tema de headhunters, de reclutadores, a la hora de elegir una persona, ya nos cuentas que una de las grandes herramientas es esta del arbitraje, pero ¿qué más herramientas hay pues para evitar esos sesgos y para no sentirme identificado, sino aprender a valorar muchas más características de esta persona, lejos de que sea de mi misma generación? Pues tú me hablabas del headhunter. Yo les decía que escuchar más y hablar menos es buenísimo. Yo trabajo con muchísimos millennials y con un grupo bien diferente y me encanta escucharlos. De hecho, los que tienen hijos que ya están más grandes, yo aprovecho mucho a mis hijos para entender cómo es Ujú. que están pensando las nuevas generaciones también. Ahí tú también aprendes. Entonces, es nutrirte de muchas cosas. De nuevo, rodearte de gente distinta. Me hablabas de headhunters. En los procesos, por ejemplo, de selección, a mí me parece súper interesante que uno busque universidades diferentes, que busques requisitos diferentes. ¿Sabes qué pasaba antes? La gente buscaba, y ese es un sesgo, donde tú por afinidad buscas la gente que estudió en tal colegio. Así es, sí. El colegio no sé qué, eso te da porque es que ese colegio es de, Ujú, súper buen nivel, ese colegio ujú. es no sé qué. O que vive en tal sitio. Ok. O incluso puedes llegar, y creo que lo escuché hace un rato, a buscar si es mujer o hombre, entonces ya tienes un Ujú, sesgo, ¿no? Lo que tienes que hacer muchas veces es usar algo que se llama el blind CV o es la hoja ujú. de vida ciega, por ejemplo. Y tú dices, a mí no me muestres ni siquiera el género y no me muestres la universidad que estudió. Con eso tú empiezas a ver su experiencia y qué pasó con esa persona sin sesgo. Y luego ya puedes tener, ya luego sabes, pero digamos que la primera selección puede ser un tema donde esté mucho más claro el perfil y no necesariamente estés entrando a detalles sociodemográficos, porque te cuento, lamentablemente, y también lo tuve que ver en mi libro, las sociedades latinoamericanas son tremendamente clasistas. Entonces le estamos cerrando la entrada a mucha gente simplemente por cosas que son mucho digamos, de estrato o de poder adquisitivo y pues nuestros países no son ricos. Así es. Entonces pues todo sigue en manos muchas veces de los mismos. Bueno, pues estas son herramientas bastante interesantes, pero por ejemplo, ¿cuál sería ese ejercicio personal que debemos hacer todos y cada una de las personas que estamos viendo esto y que estamos participando en un entorno empresarial constantemente para saber cómo actuar ante estas situaciones? Pues mira, lo primero, y que yo los invito a todos, si estuvieron ahí juiciosos escuchando, es hacerte tú mismo preguntas. Entonces, es decir, ¿qué es lo que más me molesta a mí de otros? ¿Qué es lo que yo definitivamente no soporto? ¿Qué es lo que admiro en otros? ¿Qué tanto me comunico con gente distinta a mí? ¿Qué tanto pido yo que me entiendan, pero no entiendo a otros? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos ayudan un montón a entender hacia dónde es que estoy caminando y si estoy equivocado. Un tip, yo puedo tener a alguien del equipo que me diga, dame feedback de manera Ujú. permanente, cuéntame, tú qué ves de mí ahí de una manera constructiva, tú viste que en esa reunión yo me sesgué, porque sabes que nos pasa muchísimo y es que uno siempre busca a la gente, es natural, que nos da la razón o que piensa como uno mismo. Entonces, la diferencia nos cuesta. Y ahí es donde que si yo quiero y busco realmente tener unos hábitos que sean más diversos y de inclusión, pues yo necesito otra gente que me ayude. Entonces, busca quien te apoye, pero de arranque, hazte tú las preguntas que te acabo de hacer. ¿Yo dónde estoy y qué es lo que más me gusta y qué es lo que más me molesta de otros? Para entender cómo puedo yo, a la gente que no me gusta tanto, por así decirlo, cómo la puedo entender mejor. Y sabes, cuando tú eres jefe, esa gente que te cuesta más es la que con la que más atención tienes que tener, porque al costarte más le paras Ujú. menos bolas, por así Así es. decirlo. Entonces, esa gente diferente, cuídala más, porque la que es igual, hay empatía lógica, le vas a hacer el chiste, te lo va a entender, todo es como sale fácil. La que te cuesta más, preocúpate más por ella. Bueno, y ya para terminar, quisiera preguntarte cuáles son las ventajas y las oportunidades que podemos tener en una empresa con múltiples generaciones. No, pues divina la pregunta, porque al tener intereses diferentes, pues nosotros podemos llegar a cosas diferentes y más innovación, mayor creatividad, puntos diferentes, perdóname, diferentes puntos de vista.
yo puedo entender, si a mí no me gustan los animales, puedo entender por qué alguien es animalista y entiendo, puedo tener hasta un producto nuevo Ujú. para estos que tienen los perrijos, o bueno, puedo, Gatijos es de también, gatijos también importante. existe, es como yo soy mamá de perrijo, entonces hablo más de perros. Fíjate, eso es un Sí, sesgo. Entonces, eso habría que verlo, pero definitivamente abrazar la diversidad es algo que tenemos que hacer. Y algo que te diría, Lau, abrazar la diversidad no quiere decir que tú tengas que volverte como el otro, ujú. debes es entender al otro. Y esos puntos de vista distintos nos nutren un montón, nos dan más rentabilidad, más innovación, más creatividad y algo que yo llamo armonía social. ¿Vives más feliz? Así es, a vivir muchísimo más felices en este entorno empresarial. Pues Claudia, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos, por adentrarnos a este mundo de las generaciones y saberlo manejar, por supuesto. Así que muchísimas gracias a ti y a ustedes los invitamos a que continúen conectados con este Forum MBA.